La guerra espiritual en la mente. ¿Cómo ser libre de pensamientos demoníacos? Déjeme decirle que su mente es un territorio y ese es el primer lugar que el enemigo ataca. La mente es el primer lugar que el enemigo ataca. Y con el enemigo, amados, no hay que andar con contemplaciones. No hay que andar con contemplaciones. Es que a saber qué me puede hacer. El Señor nos dice en su palabra que Él nos ha dado autoridad y que ningún poder del diablo nos puede dañar. Ningún poder, hermano, y que quede esto en su corazón, en su espíritu. Ningún poder del enemigo nos puede dañar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo dice y porque es verdadero. Lo que dice el Señor es lo que nosotros debemos creer. No debemos creer las mentiras que Satanás trae. Debemos creer las verdades de Dios, porque eso es lo que el Señor habló para la vida de sus hijos. Y vamos a leer en 2 de Corintios 10, 3, 6. Y la palabra del Señor dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea que nuestra obediencia tiene que llegar a ese momento donde sea perfecta. La palabra nos dice que somos humanos. Eso es lo que nos está diciendo. Pasemos al versículo 1, por favor. Perdón, al versículo 3. Lo que la palabra nos está diciendo, que nosotros somos humanos, porque dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque somos humanos, pero no luchamos como luchan los humanos. Los hijos de Dios no luchamos como luchan los humanos, sino que dice que usamos las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento y todo argumento falso. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca al Señor. ¿Se puede imaginar todo lo que usted puede hacer conforme a la palabra de Dios? Y capturamos los pensamientos, traemos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Capturamos todo pensamiento rebelde a la obediencia de Cristo. Así es que, mi amado, usted no está luchando como un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, nosotros estamos en esta tierra, nosotros estamos en el cielo en realidad, porque usted es espiritual. ¿Cuántos lo creen? Usted es espiritual. Ya sea que usted lo sepa o no lo sepa, estamos en una guerra espiritual. ¿Cuándo estamos en una guerra espiritual? ¿Solamente hoy? ¿Solamente mañana? Amados, nuestra guerra espiritual en contra del enemigo es todos los días. Así es que, Iglesia de Jesucristo, usted no se puede dormir. Usted no se puede dormir. ¿Qué pasa al que se duerme? Muy bien, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el estatus de esta guerra? ¿Cuál es el estatus de esta guerra?
Y vamos a ver lo que quiere decir estatus. Posición de una persona que ocupa dentro de un grupo. ¿Cuál es la posición, mis amados, de nosotros? Porque es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra posición en Cristo. Déjeme decirle que su posición es estratégica. Fíjese que es tan maravilloso porque todo lo que el Señor hace es perfecto y maravilloso. Y Él tiene cuidado de la vida de sus hijos en todo momento. Nuestra posición, amados, como nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, esa es nuestra posición. Cuando usted ora, usted no está orando acá, usted está orando desde allá. Cuando usted le dice al enemigo en el nombre de Cristo, yo te echo fuera, usted lo está haciendo desde allá. Es una posición estratégica, poderosa de Dios. ¿Sabe por qué? Usted está arriba. ¿Y sabe dónde están los demonios? Están en las áreas celestes en el primer cielo. Es una posición estratégica. Así es que no tenga miedo. No tenga miedo. El Hijo de Dios no puede tener miedo. Amén. Así que dice la palabra en Hebreos 2:14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Debido, mis amados, a que los hijos de Dios son seres humanos y somos hechos de carne y sangre, también nuestro Señor Jesucristo fue hecho de carne y sangre. Porque Él tenía que venir como humano para ir a la cruz y morir. ¿Y sabe qué pasó cuando Jesús vino y cuando Jesús se hizo humano, fue a la cruz y murió? Dice la palabra que le quitó el imperio a Satanás. ¿Qué le quitó? Le quitó el imperio, le quitó el poder a Satanás. Le quitó el poder de la muerte, porque Satanás tenía el imperio de la muerte. Pero el Señor Jesucristo le quitó el imperio de la muerte. Y dice, para que los que estábamos esclavizados, porque estábamos esclavizados a causa de ese poder de la muerte, vivíamos bajo temor. Entonces el Señor le quitó ese poder. Le quitó el poder de la muerte. Y ahora todos los que estamos en Cristo Jesús vivimos y vivimos para siempre. Vivimos para siempre. Todos los que tenemos a Jesucristo, mis amados, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener temor a la muerte. Ese es uno de los temores que Satanás trae a la vida del Hijo de Dios. Pero Jesucristo, y tenemos que estar entendidos completamente, iluminados con la palabra del Señor, donde estamos seguros que el enemigo no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. El Señor se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, y usted lo sabe. Él vino para quebrantar el poder del enemigo y sometió y destruyó todo lo que el enemigo tenía en sus manos. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Nuestro amado Cristo, nuestro precioso Cristo, el poderoso, el grande. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que como el Señor siempre es, todo es legal en Él. Él tenía que vencer al enemigo como hombre. Él no lo venció como Dios porque Él era Dios. Él era Dios 100% y era hombre 100%. Pero Él siempre es leal, Él siempre es recto, Él siempre es honesto, Él siempre todo lo hace perfecto. Y los hijos de Dios debemos caminar así. Entonces,
Jesucristo tenía que vencer al enemigo legalmente y lo venció como hombre. ¿Cómo venció el Señor al enemigo? Lo venció como hombre. Cuando Jesús vino, había una guerra ocurriendo en el Espíritu. Cuando Él murió en la cruz, su muerte destruyó a Satanás. Tengámoslo claro, mis amados. Tengámoslo bien claro. Cuando Cristo murió en la cruz, destruyó a Satanás. Él es un enemigo destruido. Por eso es que le decimos en esta mañana que nosotros no podemos tenerle miedo al enemigo. Yo no sé cuántos hacen guerra espiritual cuando están orando. Yo no sé cuántos, o solo usted va a orar al Señor y a pedirle cosas, a pedirle, Señor, necesito el carro, necesito esto, necesito aquello. O es un hombre de Dios, o es un soldado de Dios que se para y le dice al enemigo, te va fuera en el nombre de Jesús. Ya miramos cuál es nuestra posición, amén. Jesús vino, mis amados, Él vino a librarnos de cualquier atadura que podamos tener. Y teniendo la revelación de que Satanás está destruido, tenemos la victoria. ¿Qué tenemos, mis amados? Tenemos la victoria. ¿Puede decir conmigo? Tenemos la victoria. Solamente usted tiene que encontrar las influencias que vienen del enemigo. Esas influencias demoníacas, usted tiene que encontrarlas y echarlas fuera. Tiene que encontrarlas y echarlas fuera. Usted tiene que empezar a discernir por el Espíritu Santo qué cosas son las que vienen a su vida, qué cosas son las que lo están deteniendo para vivir una vida espiritual como el Señor quiere que nosotros vivamos. Amado, no se pierda lo grande que tiene Cristo. Quitemos la mirada de este mundo y pongámoslo en lo verdadero, pongámoslo en Cristo Jesús. Esto pronto va a pasar, amados. Viva como que usted ya no es de esta tierra. Usted tenga su mirada puesta en el cielo, de donde viene Cristo nuestro Señor por nosotros. Debemos vivir de esta manera. No debemos vivir poniendo la mirada o inclinándonos hacia cosas que no son buenas, que no son efectivas, que no tienen nada que ver con nosotros, como iglesia de Jesucristo. ¿Sabe qué? A partir de que usted entregó su vida a Cristo y usted es una nueva vida, todos los territorios que el enemigo ocupaba en su vida, esos territorios ya no le pertenecen a Satanás. Esos territorios le pertenecen a Jesucristo. Porque Él lo compró a usted. Porque usted es de Cristo. Porque usted es de Jesucristo. Usted ya no es ni tan siquiera usted dueño de su propia vida. Pero antes estábamos atados. Estábamos atados por el pecado. Estábamos atados por los resentimientos, por el rencor, por el odio. Estábamos atados, mis amados, por tantas cosas. Por depresiones, por ansiedades, pero todos los territorios, aún el territorio de su mente, el territorio de la voluntad, el territorio de su cuerpo, le pertenecen a Dios. Ya no le pertenecen al enemigo. Y el primer territorio que nosotros necesitamos reclamar es el nuestro. A través del ministerio de la liberación. No podemos permitir que el diablo nos siga atormentando. Recuerde que Jesús ya venció cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar. ¿Qué venció, mis amados? Cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar.
hay una pregunta. ¿Qué territorio debemos vigilar? Su mente, recuerden mis amados, que su mente es un territorio. Su cuerpo es un territorio. Todo su ser es un territorio. Y es un territorio, como hablábamos anteriormente, que le pertenece a Jesucristo. Su mente es un territorio y este es el primer lugar que el enemigo ataca. Lo dijimos al comienzo de la enseñanza. Usted necesita estar, nosotros necesitamos estar totalmente alertas a qué tipo de pensamientos entran a su mente. Usted tiene que estar alerta de qué tipo de pensamientos entran a su mente. Necesita saber si ese pensamiento es demoníaco. Porque déjeme decirle que si el enemigo puede controlar su mente, podrá controlar su patrón de pensamientos. Cuando usted acepta esos pensamientos y usted los cree, esos pensamientos demoníacos que el enemigo trae, lo que lo lleva después es a la acción. Cuando usted cree ese pensamiento, cuando usted alberga ese pensamiento que el enemigo trae, ¿sabe qué lo lleva? Lo lleva a la acción. Hace un tiempo atrás estuvimos orando porque algunos jóvenes, 2 o 3, estaban teniendo, fíjese bien, pensamientos suicidas. ¿Qué pasa con una persona que tiene pensamientos suicidas? Pues sencillamente viene y el enemigo le trae ese pensamiento de mejor quítate la vida, ¿para qué estás viviendo? No sirves para nada, nadie te quiere, nadie te cree, y comienza el enemigo a traer esos pensamientos y luego le trae ese pensamiento suicida. Y nosotros lo vemos allá afuera. Y bendito Cristo que aquí nos paramos firmes de estar orando y derribando esas fortalezas, derribando todos esos pensamientos que el enemigo trae. Comenzamos a orar como iglesia por nuestros jóvenes. Y yo sé que eso cayó a tierra. Y yo sé que eso fue destruido, porque estoy convencida que el poder de mi Dios es más grande que cualquier poder del enemigo. El enemigo trae ese pensamiento suicida a la vida de las personas. Peor en este tiempo que estamos viviendo. El enemigo está utilizando mucho esto. Después de que la persona viene y el enemigo logra hacer ese patrón en su mente, porque le está trayendo cada pensamiento a cada momento, y es un pensamiento repetitivo que la persona no quiere pensar, pero como es un pensamiento diabólico y como el enemigo se impone, comienza ese pensamiento a atormentar a la persona. Y nosotros miramos allá afuera, amados, y debemos estar orando como iglesia del Señor en contra de ese espíritu de suicidio, en contra de esos pensamientos, porque lo que hace después es que este pensamiento lleva a la persona a la acción, y es cuando nosotros escuchamos en las noticias que dicen tal persona, tal joven se quitó la vida. Yo quiero decirte a ti, iglesia, quiero decirte a ti, joven, quiero decirte a ti, adulto, quiero decirte a ti que cuando venga un pensamiento de estos a tu mente, háblalo. Ven, háblalo con los pastores, ven, háblalo con un hermano maduro, ven, háblalo con alguien, pero háblalo con tus padres. No permitas, no te quedes en silencio, porque si te quedas en silencio, ese pensamiento te puede llevar a quitarte la vida.
Hace algunos años se quebrantó mi corazón de una manera. Un hermano que habíamos conocido, que estuvo un tiempo con nosotros porque era de otra congregación, inclusive era un pastor. Llegando a mi casa de la iglesia con mi esposo, vemos y nos mandan un mensaje que él se había quitado la vida. Amados, hablemos. Joven, habla cuando tú estés pasando una situación así. Háblalo. No te quedes callado. ¿Sabes por qué? El enemigo quiere que tú te quedes callado. Ay, es que qué pena que van a decir. Afuera la pena, mis amados. Eso es algo del enemigo que quiere destruirte. Háblalo, no te quedes callado. Recuerda lo que hoy estamos hablando en esta mañana. Joven, no te quedes callado. No te dé pena de venir a hablar con nosotros los pastores, porque nosotros estamos aquí para ayudarte. Nosotros estamos aquí como esos pastores que están con el callado para que el lobo no entre. Para eso nos tiene Cristo. Y tú sabes que cada uno de mis consiervos, tú lo sabes, tú nos conoces y tú sabes quiénes somos nosotros. Amamos a Jesucristo y amamos a la iglesia del Señor, que es por lo cual nosotros estamos aquí. Estamos para servirte, iglesia. No importa lo que sea, es que es algo tan terrible que yo hice que me es difícil decirlo. No importa lo que sea, ven y háblalo. Porque también una situación en la cual tú estás de pecado te puede llevar también a otra situación difícil. Aquí estamos con los brazos abiertos para ti. Tú eres lo que Dios puso en nuestras manos para cuidarlo. Y lo cuidamos en oración. Los cuidamos en oración, hermanos. Créanlo que los cuidamos en oración, porque día y noche estamos orando por cada uno de ustedes. Tal vez no ponemos, y tal vez no ponemos cada nombre, porque algunos tal vez no sabemos exactamente su nombre. Y tenemos hermanos nuevos que nos están visitando, que están aquí con nosotros, que comienzan a venir. Y le decimos al Señor, Señor, ponemos estas vidas en tus manos. Ponemos a cada uno de nuestros hermanos. Y ahí estamos. Cuando nos reunimos con todos los pastores, ahí estamos, iglesia, clamando por ti. Pero tú tienes que crecer espiritualmente. Tú tienes que avanzar espiritualmente. No te puedes quedar siendo niño. No vivas para esta tierra. Muy bien. No vivas, mi amado, para esta tierra. Cuando usted está vigilando el territorio de su mente, no le permitirá la entrada a ningún pensamiento que no venga de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estar vigilantes. ¿De dónde viene este pensamiento? Que de repente te viene un pensamiento en contra de un hermano. Porque algo imaginario vino a tu mente y el enemigo te dijo, es que ese hermano estaba hablando de ti. Entonces viene un pensamiento en contra de tu hermano. No lo creas. No lo creas. Eso es un pensamiento demoníaco. Porque nosotros, lo único que nos debemos es el amor. Es el amor. Amén. ¿Cómo ataca su mente el enemigo? Él puede atacarte, mi amado, a través de su imaginación. Él puede atacarlo a través de su imaginación. ¿Y qué es imaginación? Imaginación es la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales de algo o de alguien. Aún las imaginaciones
son imaginaciones irreales, que no existen, pero el enemigo las trae a tu vida. Dios, ¿cuántos sabemos que Dios es un Dios creativo? El Señor nos ha dado parte de su imaginación porque Él es un Dios creativo. Pero déjame decirte que el diablo pero Satanás también puede usar la imaginación. Él puede usar la imaginación demoníaca. El diablo quiere que esa imaginación, escucha esto, el diablo quiere que esa imaginación tú la conviertas en miedo. Y te voy a explicar por qué. El miedo es la imaginación satánica. Cuando nosotros sentimos miedo, porque en algunas ocasiones hemos sentido miedo, o nadie, o solo yo, entonces nosotros podemos hacer dos cosas: recibirlo o rechazarlo. ¿Qué pasa cuando el médico dio un diagnóstico de cáncer? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a tu vida inmediatamente? Escuchas la palabra cáncer y tú dices, y te ves muerto. Algunos, ¿verdad? Escuchas esa palabra, inmediatamente viene la imaginación del enemigo, estás muerto. En muchas ocasiones sé que el enemigo nos ha dicho, a mí me ha dicho el enemigo, te voy a destruir. Te voy a destruir. Y yo le digo, jamás podrás destruirme. Jamás podrás destruirme, porque el Señor está conmigo. Todos los días de nuestra vida el Señor está conmigo. Entonces viene esa imaginación que tú ya te ves en una cama. Esa es una imaginación diabólica. Y te llenas de miedo. O cuando de repente tú estás esperando a tu hijo que viene del colegio y ya pasó la hora de que él llega. Y inmediatamente el enemigo te trae una imaginación porque ya han pasado 3 horas y tu hijo no ha llegado. Y el enemigo te trae esta imaginación donde tú ves que a tu hijo le pasó algo. Esa es la imaginación diabólica, hermanos. El enemigo. ¿Qué decía Job? Lo que temía me aconteció. Porque el miedo trae lazo. ¿Sabes que cuando pasó lo de la pandemia, cuando lo del COVID, lo hablábamos, no recuerdo con quién, pero creo que eso es una realidad? Que muchas de las personas que se enfermaron de COVID, en realidad no murieron de COVID, murieron de miedo. Usted se recuerda todo el miedo que comenzaron a proyectar por las noticias. La gente se llenó de miedo. En una ocasión, una persona que estaba interna, le dijeron que la iban a operar. Sabe que solo el miedo de entrar al quirófano, esta persona falleció. Eso es, mis amados, ese es el miedo de la imaginación satánica. Tengamos cuidado con eso. Nosotros debemos llevar toda imaginación demoníaco a la cautividad. ¿A dónde debemos llevar?
a la cautividad. Debemos traer todas esas imaginaciones, todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces tú comienzas a remover ese pensamiento. Tú comienzas a remover todo eso que el enemigo está trayendo. Siguiente punto, donde el enemigo ataca es a través del razonamiento y argumentos. Razonamiento y argumentos. ¿Con qué razonamos nosotros? Con la mente. El enemigo, mis amados, quiere desarrollar y hacer crecer un argumento en ti. Él tratará de convencerlo y de razonar con usted. Escucha bien, el enemigo tratará de razonar contigo sobre algo que es mentira, algo que va contra la palabra del Señor. Es tremendo el razonamiento humano, el conocimiento humano. Amados, la palabra dice lo que es el razonamiento humano. Es diabólico, es animal y es humano, dice la palabra. Yo quiero hablar este punto porque hay muchos hermanos, quizá la minoría, mejor dicho, no puedo decir muchos, sino que algunos que han caído en el razonamiento en cuanto a darle lo consagrado al Señor, en cuanto a darle los diezmos al Señor. Y comienza el enemigo a decirle, pero es que eso es del antiguo pacto. Eso es lo que se está manifestando en estos tiempos. Y yo recuerdo cuando nosotros leemos de ancianos, de hombres de Dios que de los tiempos atrás, miramos que esta gente no andaba con esas cosas. Pero ahora, muchos hermanos en la congregación, en las congregaciones, comienzan a razonar y comienzan a decir, o mejor dicho, el enemigo comienza a decirles, pero ¿para qué vas a diezmar? Eso es del antiguo pacto. No, ¿y para qué vas a diezmar? No necesitas diezmar porque ya ahora en la gracia ya no se necesita. Yo quiero decirte que ahora en la gracia es más que antes. Por agradecimiento al Señor. Y quiero decirte algo, iglesia, que darle los diezmos al Señor no es en el tiempo del antiguo pacto. Fue en el tiempo de Abraham. Cuando Abraham, viniendo de la guerra, presentó el botín a Melquisedec, tipología de Jesucristo, y él presentó los diezmos. Y yo te pregunto, iglesia, ¿quién le reveló a Abraham que debía de diezmar? ¿Quién le reveló? Le reveló Dios, le reveló el Espíritu Santo. Entonces, el dar los diezmos al Señor es un principio espiritual. No es una ley, es un principio espiritual, mi amado. Pero como permitiste que el enemigo trajera ese razonamiento, ¿y sabe qué? El enemigo sabe que cuando él logra engañarte, tú vas a tener las consecuencias de eso. Sencillamente. He visto personas que luchan en sus propias fuerzas, trabajando duro, trabajando 12 horas para poder estar bien. Pero lo que sucedió
es que permitieron que Satanás trajera ese razonamiento. ¿Qué pierdes tú o qué pierdo yo si le doy al Señor lo consagrado? Si todo le pertenece a Él, si todo es del Señor, Él en su gracia y en su bondad nos da a nosotros. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué le mezquinas al Señor? ¿Por qué le mezquinas? Es un principio espiritual, Iglesia de Jesucristo. No permitas que alguien venga y te contamine. Sabes, un hermano que era muy hermoso, él, un hombre entregado al Señor, le daba lo consagrado al Señor, él le daba al Señor lo que le correspondía, lo que el Señor habla en su palabra. Pero vino alguien y lo contaminó a tal manera que ya después él dijo que eso no era así, que ya no debíamos diezmar porque eso era del antiguo pacto. Y bueno, lastimosamente comenzó a decaer en su vida espiritual y se fue de la congregación a buscar una iglesia seguro donde no se dé lo consagrado al Señor. En esta iglesia nosotros le damos al Señor lo consagrado a Él y se lo damos con amor y se lo damos con alegría. Y quiero decirte algo, iglesia, que nuestra dependencia, cada uno de nosotros los pastores de esta casa, nuestra dependencia es de Jesucristo. Él es el proveedor de todas las cosas. Y si tú tienes un pensamiento que Satanás ha traído y te ha hecho razonar, porque quién sabe si esos pastores a saber si se roban los diezmos. ¿Sabes qué? Te vamos a pedir un favor. No diezmes. No diezmes. Ni des ofrenda. Porque aquí en esta casa le vamos a dar al Señor. Tú no le das a hombres. Pero ¿sabes cuál es el problema? Porque muchos le dan a hombres. Nuestra dependencia como pastores. Un día vino un hermano que él daba buenos diezmos. Y vino y habló con el pastor Albino y le dijo, pastor, fíjese que yo lo que siento es que yo me voy a ir y ya no voy a dar los diezmos. Óigame, el pastor Albino le dijo, muchacho, vete tranquilo. Si aquí no necesitamos tus diezmos, nosotros dependemos del Dios grande y poderoso. Nosotros dependemos, y tenga la seguridad, mi amado, dependemos de un Dios grande, que es el proveedor de todas las cosas. Aún proveyó nuestras vidas, Él provee todo. Así es que, amado, cuando tú le des a Cristo, dalo con un corazón puro y limpio. Porque si no le das al Señor de esa manera, mis amados, no le dé. No le dé. Alabamos al Señor porque Él es bueno. Otra de las situaciones que el enemigo nos ataca es a través de las verdades de la sociedad, entre comillas. Es que esas son verdades según el mundo, según la sociedad, y las verdades de Dios. Sabe que hoy vivimos en tiempos en que todos quieren que prevalezca su opinión y que todo sea aceptable. Cuando algunos rechazan a Dios y lo rechazan como una autoridad moral, creerá cualquier cosa que escuche. Cuando alguien rechaza a Dios y rechaza lo de Dios, creerá cualquier cosa que escuche. ¿Qué creerá? Usted está atento, ¿verdad, mi amado? ¿Qué creerá? Cualquier
cosa que escuche. Pero si usted tiene su vida anclada en Dios, siempre tendrá un fundamento fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Lo que Dios dice fue y siempre será verdadero. El Señor nunca cambia. Él no es hombre como nosotros. Él es Dios y Él nunca cambia, mis amados. Las personas dicen allá en la sociedad, es que Dios ya está pasado de moda. Esta declaración es una mentira y no es cierta. Dios es constante y presente y Él es la verdad y la vida. Él es la verdad y la vida, mis amados. Si usted quiere estar cimentado en la verdad, necesita defender lo que Dios diga. ¿Cuántos vamos a defender lo que Dios dice? La iglesia está para defender lo que Dios dice, sin importar lo que la sociedad diga. La verdad de la sociedad está cambiando, pero la verdad de Dios es para siempre. ¿Qué dice la sociedad ahora? ¿Qué dicen allá afuera y que está tremendo en todo el mundo? Es que si es mujer, pero si se siente varón, pues que sea varón, porque eso es lo que se siente. Y si es varón y se siente mujer, pues que sea mujer, porque eso es lo que siente. ¿Quién le ha dicho a usted que es por lo que sienta? Eso es una mentira tremenda, porque el Señor dijo, varón y hembra los creó. No hay tal caso de media mujer y medio hombre, es varón o es mujer. No hay términos medios en Dios. Él es perfecto y ahora le quieren echar la culpa al Señor. Pero Él es perfecto y todo lo que el Señor hace es perfecto. El pecado del mundo ha traído esto. Y nosotros oramos para que ninguno de nuestros jóvenes, para que ninguno de nuestros niños caiga en esa mentira diabólica, porque es una de las mentiras más diabólicas que Satanás está manifestando en el mundo. Usted es lo que Dios dice que es. Usted debe de tener identidad en Dios, joven. Usted tiene identidad en Cristo. Y Él dijo, usted varón, usted nació varón. Y usted nació mujer. Esa mentira en el nombre de Cristo, que caiga a tierra, porque está haciendo daño a muchos niños. Niños que imaginen sus padres por falta del conocimiento de Dios, están permitiendo que sus niños se cambien de sexo. Como decía un joven que él expone bastante todo esto. Le decía a una persona, un trans, le decía, tú dices que te sientes mujer, tú dices que es que te sientes mujer, pero tú eres varón, le dice. No, le dice, yo soy mujer, yo soy mujer. Es que ¿cómo vas a ser mujer si tú tienes próstata? Amados, es varón y tiene próstata. Por mucho que le cambien, mis amados, sigue siendo varón. Todo eso, mis amados, nosotros tenemos que levantarnos a negar todas esas mentiras como hijos de Dios. Es que lo que pasa que imagínense que mi jefe es un poco raro. Y si yo le digo a él, es capaz y me saca del trabajo. Pues que te saquen del trabajo. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a proclamar la verdad de Dios, la verdad de la palabra y no las mentiras que está diciendo el mundo. ¿Cuántos están dispuestos a proclamar las verdades de Dios? Jóvenes ahí en tu colegio,
Compártele de la palabra a tus compañeros. No te dé pena, ay, que van a decir que yo soy cristiano. Gloria a Dios porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, porque fuimos iluminados por el Señor, porque se nos reveló a nuestras vidas. Y como se nos reveló, tenemos una vida eterna con Él, para siempre. Otra de las cosas que el enemigo levanta y que viene a tu mente es a través de las fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un fuerte, un lugar que está protegido y que es defendido. Cuando el enemigo le pone pensamientos y usted los conserva y los razona y razona con ellos, eventualmente se convierte en parte de usted. Se convierte en parte, mis amados, de usted. Y en este punto usted empieza a defender esas mentiras porque se han convertido en su vida en una fortaleza. El enemigo ha ganado entonces territorio, pero las armas poderosas del Señor, las armas poderosas que no son carnales, y que son las armas de Dios, son para derribar, mis amados, todas esas fortalezas. Las armas poderosas de Dios son para derribar esas fortalezas que vienen a nuestra vida. Mire esos pensamientos que se forman, que vienen a ser como un patrón a la vida del Hijo de Dios. Amados, esas son fortalezas. No, es que como tu papá, el enemigo trae un pensamiento, usa un ciclo, trae un pensamiento y te dice, es que como mi abuelo padeció de diabetes, y resulta que mis tías también, y resulta que mi papá también, entonces yo voy a padecer de diabetes. Y hasta lo hacen propio. Ese es un pensamiento. ¿Por qué tienes que tú padecer de diabetes? ¿Solo porque padecieron? No, mis amados. ¿Sabes por qué no? Porque nosotros, al venir a Jesucristo, cuando entregamos nuestra vida al Señor, toda maldición generacional cayó a tierra y se fue. Se fue. Eso fue cancelado desde el momento que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ese es un pensamiento, es una mentira. Quizá los que están afuera y que no tienen a Cristo pueden pasar esa situación, pero no nosotros. ¿Sabe qué es lo que te pregunta el médico cuando tú vas a la consulta? ¿Y qué pasó? ¿Tu papá padeció de diabetes? ¿Tu papá y tu abuelo, tu familia, hay alguien en tu familia o alguien que padeció de cáncer? Sí, alguien padeció. Entonces, yo también voy a... No, mis amados. Hace algunos años falleció mi madrecita y ella le dio una enfermedad. De algo tenemos que morir, ¿verdad? Claro, pero morir físicamente, porque eternamente nosotros somos eternos. Y entonces resulta que la enfermedad se llamaba pequeño vaso, nunca lo había escuchado. Entonces el doctor me dijo, sería bueno que usted hiciera un examen, porque eso puede estar, ya como usted está viejita. Entonces, ¿verdad? Vaya y hágase una resonancia, le voy a dar para que sea una resonancia. Entonces vine yo y dije, bueno, me la voy a hacer. Fíjese, miren, amados, si es que a veces, ¿verdad?
A veces pasan cosas que el Señor, ay Dios mío. Entonces fui y me hice la tal resonancia. ¿Y sabe cuál fue el diagnóstico que me dieron? Estoy hablando hace 6 años y medio. Pues resulta que en el diagnóstico decía que yo tenía también la enfermedad de pequeño vaso. Se imagina, ¿verdad? Había visto la condición de mi mamá y todo lo que había pasado. Pues entonces dije yo, qué raro está esto. Porque yo estoy sana, yo vine y fui al neurólogo y le llevé las placas y le llevé y me dijo el neurólogo, ¿por qué te hiciste esta resonancia? Pues mire que mi mamá pasó esto y entonces el doctor me dijo que me fuera a hacer. Me gustó lo que me dijo ese doctor, ¿sabe? Me dijo, el hecho que tu mamá tenga esto no es que tú lo vas a tener. Una persona que no tiene a Cristo. Y le digo, doctor, ¿va a ver el informe? No, me dice. No voy a ver esos informes porque la mayoría de esos informes son equivocados. Y él comenzó a ver mi placa y me dijo, tú estás sana, tú no tienes nada. Ve cómo el enemigo es tan astuto. Amados, creamos las verdades de Dios. Creamos las verdades de Dios. Solo te voy a pedir que te pongas en pie, porque qué importante saber cómo nosotros somos libres de esos pensamientos que Satanás trae. Cuando vienen esas fortalezas, cuando vienen esas mentiras diabólicas, cuando vienen esas imágenes diabólicas a la mente, es confesarlo. Necesitas confesarlos. También necesitas arrepentirte por haber cedido ese territorio a Satanás. Porque albergaste un pensamiento y lo albergaste y el enemigo se aprovechó y trajo más pensamientos y se volvieron patrones de pensamiento en tu vida. Una persona que tuvo un pensamiento lujurioso y sigue el enemigo trayéndole ese pensamiento lujurioso, porque aún en la iglesia de Cristo hay muchos hermanos que le permiten a Satanás traer esos pensamientos cuando el Señor ya dijo que tú tienes la mente de Cristo. Entonces es importante que cualquier pensamiento, cualquier cosa que haya venido a tu mente, tú lo expongas y tú te arrepientas en este día, mi amado hermano. Debemos también declarar la palabra del Señor. El enemigo dijo esto, pero la palabra de Dios dice esto. Y así debemos pelear la batalla que libramos todos los días en nuestra vida. Se debe renunciar a esos pensamientos y debemos renovar nuestra mente. La palabra dice en Efesios 4, 23, 24, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada vez que venga un pensamiento a su mente, júzguelo. Júzguelo. ¿Esto exalta a Dios? ¿O es un pensamiento? ¿O es un pensamiento que está de acuerdo a la palabra? Porque a veces puede venir un pensamiento a ti, mi hermano, que pareciera bueno, pero es Satanás vestido como ángel de luz. Tal vez te ha dicho, escucha este pensamiento que ha venido,
Quizá a algunos, ¿verdad? No a todos. Es que tú eres el más espiritual en la congregación. No hay nadie como tú de espiritual. Es un pensamiento bonito, ¿verdad? Escuchar eso. Es que como tú no hay otro. Si no estuvieras ahí, no funcionaría igual la iglesia. Qué bien, ¿verdad? Que se escucha. ¿Y sabes que ese pensamiento es un pensamiento diabólico? ¿Es un pensamiento que viene del espíritu de religión a tu vida? Porque después te infla el ego y vas a andar como un pavo real. Pareciera bonito. Por eso, hermano, comencemos a discernir de dónde viene ese pensamiento. Y como conclusión, ya leímos, ¿verdad? Efesios 4:23. El enemigo está atrás del propósito de Dios en tu vida, tu llamado y cada fruto que puedas dar para Jesús. Pero cuando usted bloquea las mentiras, entonces creces, mira mi amado, creces en madurez. No le permitirá al enemigo detenerte. Dios ha llamado a aquellos que quieren ser maduros en Él, a quienes quieren tener una vida en victoria y mantener esas fortalezas fuera en el nombre de Jesús. Amado, yo quiero que en esta mañana, en el nombre de Jesús, tú puedas meditar. Cierra tus ojitos y medita qué pensamientos demoníacos, qué fortalezas demoníacas, qué fortalezas del miedo o cualquier cosa que tú sabes que venga del enemigo, tú le has permitido a Satanás traer esos pensamientos. Cierra tus ojos ahí. Yo te pido en esta mañana que ahí delante del Señor lo confieses. Señor, yo he permitido este pensamiento, que sé que es un pensamiento diabólico, pero yo lo traigo a ti, Señor. Y hoy yo me arrepiento de haber albergado este pensamiento, porque sé que le he cedido terreno al enemigo. Señor, pero yo sé que tu palabra es vida. El enemigo me dijo tal cosa, pero yo creo a tu palabra, porque tú me dices, tu palabra me dice esta verdad que es para mi vida. Yo me pongo de acuerdo a tu palabra, Señor, y declaro tus promesas y declaro tu verdad en mi vida. Señor, renueva mis pensamientos. Renueva mis pensamientos. Renueva esos pensamientos que el enemigo ha traído con la palabra de Dios. Porque el Señor dice que debemos pensar aquello que es digno, aquello que es bueno, aquello que es honesto, aquello que tiene virtud. Eso es lo que el Padre nos dice que debemos pensar. Renuncia a esos pensamientos. Dile al Señor, hoy renuncio a esos pensamientos demoníacos que han atormentado mi vida. Renuncia a esos pensamientos. Todo aquello, mi amado, que tú sabes que no es de Dios, échalo fuera. Tú tienes la autoridad. Tú tienes el poder, pensamientos que se están atormentando porque hay alguna situación de enfermedad que te han dicho los médicos y te están atormentando. O pensamientos que el enemigo ha traído donde te dice que tus hijos no van a reconocer a Cristo. O pensamientos que te han dicho que tú vas a vivir siempre en pobreza. Cualquier pensamiento que no venga del Señor, recuerda que Cristo ya venció y que Dios te ama
y que Él quiere que vivas una vida abundante, que Él quiere que vivas una vida en plenitud, una vida en libertad. Declárate libre en esta mañana de todo pensamiento y permite que tus pensamientos sean aquello que el Señor ha hablado para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abre tu boca y dile: yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre porque Cristo me hizo libre, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. Tú eres libre, mi amado, para vivir esa vida que Dios habló para ti. Tú eres libre, declárate libre. Abre tus labios y declárate libre en aquellas cosas que tú sabes que necesitas libertad. Declárate libre en esta mañana, declárate libre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a libertad, Padre. Hoy ponemos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en tus manos. Declaramos el gobierno del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Señor, hoy venimos, Señor, hoy venimos en tu autoridad, en tu poder y con las armas poderosas de Cristo, para destruir toda fortaleza que se haya levantado en nuestras mentes. Todo pensamiento mentiroso y engañoso hoy cae a tierra en el nombre de Cristo. Todo lo que no es de Cristo hoy cae a tierra en el nombre de Jesús. Hoy lo destruimos en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que atormentaba la vida de mis hermanos, hoy en el nombre de Cristo, hoy es destruido en el nombre de Jesús. Hoy es destruido en el nombre de Cristo. Y nos declaramos en la libertad de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo que nos habita trae libertad a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Jesús.